Dios les bendiga a todos en este momento. Vamos a compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor para beneficio de vuestras almas. Recuerden que estamos orando por los hermanos enfermos y por aquellos que están tristes, en luto en este momento nos mantenemos en oración, y por aquellos hermanos que están lejos de nosotros en este instante, que no podemos llegarnos a ellos. Los extrañamos mucho, le enviamos un abrazo desde aquí, desde este rincón que hemos escogido para bendecirle a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema titulado Ministrar primero a Dios. Ese es el tema que nosotros escogido para hablarle a ustedes en este hermoso día, es ministrar primero a Dios. Y vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, sí. Vamos a tocar el 9 y el 10, el verso 9 y 10, para hablar sobre esto. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y se llamará y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Eso está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, está esa frase. Hablamos de ministrar primero a Dios. O sea, ministrar primero a Dios. Nosotros a veces cuando hablamos de ministrar no entendemos esa palabra claramente en nuestro corazón, y nunca en nuestro corazón la vemos como una palabra interesante para nosotros. Muchos de nosotros queremos ser ministros, pero ¿de qué? ¿Y qué queremos ministrar? Nuestro primer ministerio es ministrar a Jesucristo, ministrar a Dios y unirnos a Él. Nosotros pertenecemos a una iglesia viva. Jesús vino a darnos vida y darnos vida en abundancia, así que la iglesia debe ser una iglesia viva. Y usted tiene que preguntarse en su corazón y en su mente qué es una iglesia viva y cuáles son las cualidades de una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia que ministra a Dios, no es una iglesia que hace otra cosa sino ministrarle a Dios. Ministrarle, luego de ministrarle a Dios, le ministra a las personas, le lleva el mensaje a las personas. Primero nosotros tenemos que ministrarle al Señor y luego nosotros tenemos que llevarle el mensaje al Señor, a las personas. Por esto primero el cristiano debe tener una clara adoración con Dios y mantener una adoración hacia el Señor continua. Es importante que cada creyente mantenga esa adoración, ese momento de adoración con el Señor de una manera poderosa. Cada creyente debe tener un corazón y una pasión que lo mueva a ministrar delante del Señor. Y esta pasión y este corazón es el amor que debe tener por Jesucristo y el amor que debe sentir por su prójimo. Y esto lo debe llevar a ministrar primero delante de Cristo, antes de delante del mundo. Estamos nosotros frente a Cristo, todos nosotros estamos frente a Cristo. Y imagínese usted que usted está en un escenario y Cristo está sentado en una butaca frente a usted, pero esa butaca es su trono. Y usted está actuando debajo, frente a Él, con su vida todo el día, está actuando diariamente hacia Jesucristo. Y está proyectando lo que está haciendo por Jesucristo, pero quien está viendo su actuación es Jesucristo. ¿Cómo usted actuaría para Él? ¿Cómo usted actuaría con Él? ¿Cómo usted sería el que actuaría, el actor de esa película, aunque usted no sea el protagonista, aunque usted tenga un papel secundario, usted está trabajando, ministrando para el Señor en ese papel que usted está haciendo, ejerciendo en ese momento. Su actuación está frente al trono del Señor. Usted está en el escenario de este mundo, en el escenario que todos estamos aquí en este momento, pero usted está corriendo ese momento en su mente, todo lo que usted está haciendo para el Señor, pero el Señor está viendo su actuación. Corra este ejemplo en su mente. Mírese usted como un actor y el Señor sentado en su trono viendo la actuación suya y cómo usted ministra y cuál es el valor de su ministerio ante el Señor. La iglesia al principio, la adoración, desde el principio la iglesia sirvió de adoración.
fue ayudada de muchas maneras en el culto al Señor y fue llevada de muchas maneras en el culto del Salvador. La iglesia fue guiada por el Espíritu Santo desde el principio, y los líderes de la iglesia en los antiguos años, y vamos a hablar de Antioquía, en el tiempo de Antioquía, para que usted mire ese verso de que le vamos a citar ahora, lo apunta, lo lee, lo relee, en Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3, usted va a mirar ese verso y va a ver, y posiblemente se va a encontrar con unas cosas bien interesantes. Ese verso empieza leyendo: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí cuando se refiere a profetas se refiere a hombres que predican la palabra del Señor, que llevan el mensaje del Señor. Y los maestros pues son todos los que enseñan la palabra y educan la congregación. Así que son los dos títulos que aparecen aquí, que habían profetas y maestros. Y estaban Bernabé, Simón el que llamaban Neger, Luciano de Cirene, Manaset el que se había criado junto a Herodes, y un individuo que ustedes conocen mucho que se llama Saulo, que estaban en ese grupo. El verso 2 dice: ministrando estos al Señor. Fíjense que el verso 2 dice: estas personas estaban ministrando al Señor, haciendo la función sacerdotal de ministrar al Señor, como si entraran al lugar santo para llevarle el incienso y la oración. Ellos ministraban al Señor en ayuno. Y dijo el Espíritu Santo: cuando la iglesia ministra al Señor y entra en el ministerio con el Señor y ministra al Señor, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia de una manera poderosa. Y aquí el Espíritu Santo habló, no dice habló fulano, habló aquel profeta, habló el Espíritu Santo. Ellos reconocieron que lo que habló fue el Espíritu Santo y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Y le hizo un llamado a Bernabé y a Saulo y lo apartó en ese momento y lo sacó, lo llevó a un lugar. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Fíjense, la función sacerdotal de unción pasó en ese momento. En ese momento le ungieron y le enviaron, y fue la función sacerdotal. En el verso 3, y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fueron a la misión que el Espíritu Santo había ya acordado darle a ellos. Fíjense que aquí la dinámica comienza con una adoración creativa impulsada por el Espíritu Santo, y esta adoración abre un propósito para que Dios actúe en la iglesia. Sin esta adoración Dios no actúa en la iglesia. Usted tiene que ministrar a Dios cuando usted está en la iglesia, o usted en su vida propia, o usted está actuando ante el Señor, y usted tiene que estar ministrándole al Señor y dándole lo mejor al Señor. El propósito de su vida debe tener siempre al Señor en su mente. Dios le cambió el propósito a aquellas personas en oración y empezó un nuevo ministerio con Bernabé y Pablo, que los envió a predicar el Evangelio a Asia, y así surge un nuevo ministerio en la iglesia de evangelismo, que se cambia, que nace en ese momento de oración. Lo ordenó el Espíritu Santo porque la iglesia estaba ministrándole al Señor primero. Él estaba ministrando al Señor primero. En los días de hoy, si tenemos muchos problemas, el plan de la iglesia ha cambiado. Momentáneamente o permanentemente, no sabemos. Pero el plan de la iglesia ha cambiado. Lo que conocemos como una pandemia mundial ha hecho que el plan de la iglesia cambie. Cambió la rutina de cada miembro, de cada líder, de cada individuo. De aquellos que dicen amar al Señor, le cambió la rutina. De aquellos que confraternizábamos con un abrazo semana tras semana, día tras día, y nos veíamos, cambió la rutina. Esto fue como cuando vino la persecución sobre el pueblo, los cristianos del primer siglo, allá en Jerusalén, le cambió la rutina. Y salieron los cristianos de ese primer siglo y fueron esparcidos, y fueron a Samaria a predicar, y fueron a Damasco a predicar, y donde quiera que iban a predicar el Evangelio. Miren, nosotros hemos visto esto en este tiempo.
Hemos visto que muchas personas que ni siquiera predicaban se han parado frente a su casa a predicarle a sus vecinos del Evangelio de Jesucristo. Y muchos que ni siquiera hablaban se han parado frente a su casa a cantarle al Señor y a adorar al Señor, a ministrarle a Dios, no a la gente, a Dios. Quizás sus vecinos no conocían que estas personas podían llegar a esto, pero han podido llegarle a las personas de una manera poderosa. El Señor le cambió la rutina porque el Señor quería que gente escuchara el Evangelio de Jesucristo, que personas escucharan que Él todavía salva y escucharan esta predicación. He visto muchos alabando al Señor desde su casa, desde la puerta de su casa, sacan sus instrumentos, cantan sus pistas y alaban al Señor. Muchos orando por vidas en el camino, que se encuentran en el camino sin miedo, orando por ellos, y muchos de rodillas pidiéndoles por el pecado del pueblo, como buenos sacerdotes intercediendo por el pueblo y las naciones. Como muchos, ahora están muchos ministrándole al Señor con lo que el Señor le había dado y con el poder de la palabra. Hay que seguir el ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestra vida. Hay que seguir predicándole al mundo que hay vida en el Señor, que hay vida, que nosotros somos una iglesia, un pueblo vivo, porque el Señor nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Hay el ministerio de servicio de la iglesia, es que nosotros tenemos vida para darle vida al mundo, a este mundo que se pierde y está en pecado. Nosotros tenemos que darle vida a estas personas que necesitan del Señor, porque nosotros somos la luz del mundo y hemos recibido ese primer momento, la palabra del Señor. Hemos recibido la luz del Señor, hemos recibido la vida, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. El mundo anteriormente nos veía a nosotros como medio locos y no entendía claramente el mensaje, pero ahora quieren oír el mensaje del Señor. Ahora quieren quitarse las vendas y mirar a su alrededor. La iglesia sigue haciendo el bien y debe seguir haciendo el bien como siempre. La iglesia no debe estar haciéndole juicio al pecador, sino haciéndole el bien al pecador, dándole la necesidad que él necesita, cumpliendo la necesidad, cumpliendo todo el momento. Nuestra renovación de espíritu y consagración, debemos de tomar este tiempo para renovar este espíritu y esta consagración y ser reales con la situación que está pasando a nuestro alrededor. El Señor necesita personas reales, que sean reales, que entiendan que el Señor nos ha dado vida y que la vida que nos ha dado es una vida abundante. Necesitamos personas que custodien, que se conforten, que custodien la palabra del Señor, que custodien la palabra de Dios, que mantengan la palabra del Señor y que hagan frente a su vocación. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros sobre la faz de la tierra? ¿Qué es una iglesia viva? Si no es una iglesia que se mueve, que intercede, que late, ¿qué es la luz del mundo? Si no es una iglesia que le alumbra el camino al perdido. ¿Qué somos nosotros sobre la faz de la tierra? Debemos ministrar ante el Señor, postrarnos ante el Señor, postrar nuestro rostro al Señor y dedicarle al Señor un tiempo de oración, de búsqueda, para que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza de estos días. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia verdadera es renovada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia en este momento, el Espíritu Santo la está renovando. Posiblemente nuestros líderes estamos lejos de la iglesia, lejos de nuestros rebaños, pero orando por nuestros rebaños, orando por la gente. Y este es el momento de buscar la fortaleza del Señor, de buscar la fuerza que el Señor nos dé en cada instante, de buscar que el Señor nos proteja. El estilo de vida posiblemente ha cambiado. El estilo de vida ha cambiado muchísimo. Hay miedo. Cuando usted sale a la calle en estos días, va con temor y no sabe a qué le tiene miedo, porque no sabe a qué se enfrenta. Y va con temor y con prisa de regresar a un lugar seguro. Y busca cómo regresar nuevamente a su casa, donde usted siente que está seguro y que es el lugar más seguro para estar.
pero el mejor refugio es Jesucristo. El mejor refugio es que el Señor Jesús esté con usted y que el Señor Jesús se encuentre con usted en cada minuto. Nosotros, la iglesia, somos más poderosos que lo que muchos piensan. Vosotros, cada uno de nosotros, somos sacerdotes del Señor. Somos sacerdotes del Señor. La iglesia es el único cuerpo que puede ofrecer el sacerdocio a este tiempo. La iglesia es el único cuerpo que puede enfrentarse a este momento con el sacerdocio verdadero. El pueblo de Israel perdió su sacerdocio. La iglesia, nosotros tenemos nuestro sacerdocio nuevamente. Vosotros en otro tiempo no eran pueblo, ahora somos pueblo. Ahora recibimos la misericordia de Dios. Vosotros también somos la piedra viva, que estamos sobre la piedra viva, que la piedra está en 1 de Pedro capítulo 2. Ahí está la piedra viva. Nosotros somos esa piedra y vosotros somos esa piedra. Y somos, mire, vosotros sois un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras dirigidas a los pueblos de Israel, pero se nos pasaron a nosotros diciendo, vosotros sois real sacerdocio. Usted pertenece a ese sacerdocio. Usted pertenece a estos que ministran la palabra del Señor. Usted pertenece a estos que le dan al Señor una nueva visión al pueblo de lo que es cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Usted tiene que ir al altar del Señor porque usted ha recibido ese real sacerdocio en su mano. En este momento no es ministerio, sino el real sacerdocio. Nosotros somos los que vamos a darle al Señor la fuerza, pero vamos a dar al Señor la fuerza y a los hermanos que están a nuestro alrededor fortalecerlo, porque la iglesia representa el real sacerdocio y somos los que nos vamos a sentar con el Señor para ministrarle a este pueblo que tiene una necesidad de salvación, que tiene la necesidad de paz, que tiene una necesidad de muchas cosas en este instante. La iglesia debe tomar ese momento. Acuérdense en que es una iglesia viva y que nosotros debemos buscar la presencia del Señor. No podemos abandonar la presencia del Señor en cada momento. Ningún instante de nuestra vida la podemos abandonar, porque nosotros pertenecemos a Cristo y Él nos ha llamado a este sacerdocio, nos ha llamado a servirle de una manera eficaz, nos ha llamado a servirle de una manera poderosa. Estamos en el escenario de este mundo y representamos el sacerdocio que el Señor ha puesto en nuestra vida para sanar la necesidad de este mundo, para sanar la necesidad de cada individuo. Hermano, prepare su corazón en estos días para que busque el rostro del Señor, para que ministre al Señor con el incienso de la oración y se ponga en oración ante el Señor y su corazón lo rinda ante el Señor, no por usted, sino por todos los que están a su alrededor. Prepare su vida para que usted pueda hacer luz al perdido. Acuérdese que usted es un sacerdote del Señor, que usted es un pueblo santo, parte de un pueblo santo, un pueblo llamado por Dios, un pueblo justificado por Dios, y en ese pueblo que usted pertenece es el pueblo que va a liderar, que va a salvar, que va a orar. Cuando el pueblo entiende lo que está haciendo y entiende que Jesucristo está con ellos y entiende que la mano poderosa de Jesús está a su alrededor, entonces hace prodigio y milagros. Se rompen cadenas, todo cambia, pero es cuando usted entiende que usted está ministrando frente al Señor. La iglesia primitiva entendió esto y esto lo vivió de una manera poderosa, de una manera grande, porque el Señor le dio la visión de ver a Jesucristo, su Hijo, y venir en gloria, y la iglesia debe tener esa visión de esperar a Jesucristo y ministrarle a Él, porque Él es el todo de la iglesia. Hermano, Dios les bendiga mucho y oren en esta semana que el Señor esté con ustedes y la paz del Señor sea. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos hermanos.
Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, en que hemos dialogado la palabra. Bendícelos donde quiera que estén. Si hay enfermos, sánales, Señor. Toca sus vidas al triste y al desconsolado, Señor, y anima la fe. Amén.